aplicación. Al final decimos, oye, pues creemos que es muy bueno para esto o muy peligroso para aquello. Y eso habrá que mostrarlo con datos, ¿no? Habrá que ser capaces en algún momento de diseñar estudios y ver si realmente es así o no, o hasta qué punto, ¿no? Y eso nos lo dirán los datos, ¿vale? Bueno, vamos en primer lugar a esto que nos pasa un poco a todos, ¿no? Y esto surgió, a mí me ha surgido un poco también cuando en la facultad, donde estoy yo, como bueno, saben que me gustan estas cosas raras, vamos a decirlo así, pues me paraban por los pasillos, por las escaleras. Javier, ¿cómo nos vamos a defender de la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Yo digo, no nos vamos a defender, no vamos a hacer, ¿no? En ese sentido no vamos a poder hacer nada, ¿no? Era alguien, ¿no?, que me estaba, pues eso, diciendo que se encontraba asustado, como frente a un abismo, ¿no?, que se abría ante sus pies, ¿no? Pero hay otras personas, a veces algunos también se pasan, ¿no? ¡Buah, esto lo va a resolver todo! Esta es como la solución de todos los problemas de la humanidad, ¿no? Y parece que estamos ante el albor de una nueva era, ¿no?, que pues eso, que va a resolver todas nuestras necesidades y nuestros problemas, ¿no? Bueno, nos puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Puede ser una herramienta espectacular, muy interesante, pero bueno, la panacea no existe, ni en la inteligencia artificial ni en ningún lado, ¿no? Entonces, ahí necesitamos medir bien nuestra reacción. La reacción de susto, vamos a llamarlo así, o de reticencia, es lógica, es normal, es natural, ¿no? Pero necesitamos superarlas porque no nos ayuda a aprovechar las buenas oportunidades que nos brinda, ¿vale?, la inteligencia artificial. Yo en un momento dado, pensando, y lo comparto con todos vosotras y vosotros, a qué os parece, pero yo creo que la perspectiva más interesante para plantearse el tema más, sino incluso las relaciones serán también variadas, si nos gusta, si no nos gusta y tal, es: ¿este fenómeno está aquí para quedarse? Si está aquí para quedarse, entonces, como todo en la vida, nos guste o no nos guste, pero ¿qué tenemos que hacer con nuestros estudiantes? Es ayudarles a conocerlo, ayudarles a ver qué aspectos pueden ser ventajosos, qué aspectos pueden ser arriesgados o peligrosos o inconvenientes, y ayudarles a desenvolverse lo mejor posible con esa realidad, ¿no? Yo creo que este es a mí por lo menos es el enfoque que más me ha ayudado, el más realista y adaptativo, ¿no?, me parece, ¿no? Es el de simplemente ver si está aquí para quedarse, pues tenemos que conocerlo y ver cómo desenvolvernos, ¿no?, lo mejor posible. Uy, esto está un poco pequeñito. Bueno, hemos hablado justo de lo primero, ¿no?, cómo solemos reaccionar a los cambios, especialmente a los cambios grandes, a los cambios sorprendentes, a los cambios disruptivos, como es este, ¿no? Si la reacción es reticente o es adaptativa. Yo creo que es muy importante además ver este cambio dentro de todo lo demás que está sucediendo. Acordaros, desde el grupo de LORS en el ámbito de educación hasta los retos del milenio y, digamos, las nuevas habilidades que eso es clave desarrollar para el siglo XXI de la UNESCO. Todo el mundo, ¿de qué nos habla? De que el mundo está cambiando mucho, muy deprisa, y que está aumentando mucho la complejidad del contexto en el que vivimos, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial generativa es un ejemplo perfecto de una de esas cosas que añade cambio acelerado, que añade complejidad, ¿no? Diría, hija de nuestro tiempo, ¿no? Tiene justo esas características, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos que enseñar, yo creo, para utilizar este tipo de herramientas es mucho de lo que tenemos que enseñar también para desenvolverse en este mundo en el que viven la gente, bueno, vivimos todos, pero la gente joven va a vivir muchísimo más, en un mundo pues de enorme cambio y de pocas certidumbres, ¿no?, de cómo van a ser el mundo, cómo van a ser las cosas, cómo van a ser las profesiones dentro de unos años. Una de las cosas que va a cambiar mucho, claro, se ha hablado mucho de que van a aparecer nuevas profesiones, y yo siempre digo, y las que existen se van a transformar mucho. Eso se nos olvida decirlo, pero es que las que existen se van a transformar un montón, ¿no? Y de los puntos, ¿no?, que a mí me quedó como muy claro de la necesidad, ¿no?, de entender y de adaptarse y de ayudar a nuestros estudiantes a desenvolverse lo mejor posible con estas herramientas,
fue una charla que le oí a alguien, le preguntaron en un momento dado, dice, pero ¿la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo? Y le dijo, no, un colega tuyo de tu misma profesión que sabe usar estas herramientas muy bien y tú no sabes, te va a quitar tu trabajo. Me pareció muy bueno en cuanto a cómo se van a transformar las profesiones. Esto nos plantea un reto a todos, ¿no? ¿Cómo se van a transformar nuestras profesiones? Yo que estoy en psicología, fijaros, antes de la pandemia a la gente le parecía imposible que se pudiera hacer tratamiento online. Durante la pandemia ha sido una maravilla que se pudiera hacer tratamiento online, ¿no? Etcétera. Bueno, un punto que también me parece muy importante es el del emprendimiento y la innovación. Esta es una de esas destrezas, de esas habilidades, ya sea en su forma de emprendimiento, intraemprendimiento, etcétera, etcétera, muy importantes en la época en la que vivimos, ¿vale? Y estas herramientas, ¿no?, pueden ir de la mano de un montón de nuevos servicios o posibilidades profesionales en todas las profesiones. Entonces, brindan en sí mismas no solo muchas oportunidades de aprendizaje, sino muchas oportunidades de nuevos tipos de servicios, ¿no?, nuevas formas, ¿no?, de desarrollar, ¿no?, las actividades profesionales de las profesiones que conocemos, o incluso de optimizar o mejorar o variar o ampliar, ¿no?, los servicios que ya damos, ¿no? Vale, un aspecto, fijaros, esto es un poco popurrí de varias cosas. Hemos hablado un poco de características de contexto, ¿no?, del mundo en el que estamos, cómo va cambiando, cómo es de complejo, etcétera, etcétera. Ahora lo hemos relacionado con la innovación, y aquí viene otro aspecto muy diferente, pero que yo creo que veréis por qué lo he traído, espero que veáis que os parece interesante. Hay una cuestión que se estudia en psicología de la educación y en el ámbito educativo en general, que son las creencias epistemológicas. Si creemos que nuestras creencias son la verdad, ¿no?, eso nos da más seguridad, pero por otro lado nos ancla más, hace que nos adaptemos peor a los cambios. Esto se ha estudiado mucho en el ámbito educativo, ¿no?, y se ve como si suscitamos unas creencias epistemológicas donde decimos no es te doy la verdad, te doy lo mejor que tenemos ahora, pero tienes que estar preparado para adoptar lo nuevo que vendrá, para que cojas lo mejor en su momento, ¿no? Esto puede ser un facilitador muy bueno del reaprendizaje, ya es un facilitador bueno del aprendizaje en sí mismo, pero vamos a combinarlo justo con lo que decíamos antes. Si ahora estamos en una época de enorme cambio, si una sociedad, unas familias, unas instituciones educativas, etcétera, etcétera, tienden a dar una versión del conocimiento estática y terminada, preparamos peor a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, para adaptarse de forma continua, para un reaprendizaje continuo, ¿no?, que es una de esas características de siglo XXI de las que habla la UNESCO, ¿vale? Entonces, por eso lo he traído aquí, porque también es importante, ¿vale? Y, claro, si vamos a enseñar, fijaros, la siguiente, que es otro sospechoso habitual, metodologías activas. Es decir, si vamos no creo que sea muy buena idea utilizar, enseñar estas herramientas, vamos a decirlo así, en el ámbito educativo o pensando en lo profesional de siglo XXI, con metodologías clásicas transmisivas, ¿no?, donde el estudiante está en una posición pasiva, ¿no?, y no asume directamente, ¿no?, la responsabilidad de su aprendizaje, de resolver un problema, un reto que se le plantea, ¿no?, y con eso incorpora, ¿no?, la capacidad de usar esas herramientas para resolver otros problemas, ¿no? Ahora serán de aprendizaje y más adelante serán profesionales, ¿no? ¿Vale? Entonces, muy importante también ese tema, ¿no? Y un último punto, así de contexto, cultura de cambio. Cada país es como es, tiene su tradición, nos pilla como nos pilla. Yo, por ejemplo, os diré que en España, viéndolo en perspectiva global, no tenemos una gran cultura de cambio, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Hace ya los últimos años he hablado varias veces
Y esto no es que sea bueno o malo, simplemente pues, responde a una tradición, a una historia, a un devenir determinado, ¿no? de las cosas que han sucedido en un territorio, ¿no? Pero sí es muy interesante en un momento dado, pues, por decir así, pues, mirar, ¿no? cómo es la tradición que tenemos en cada sitio, ¿no? y si en ese sentido desde ahí pues, estamos dando, o quizá no todas las oportunidades que pudiéramos, ¿no? a nuestros estudiantes. Os pongo el ejemplo este. Hay un tema del que he hablado en los últimos 3 años, diría yo, pues unas cuantas veces en una charla sobre apps psicológicas. Apps psicológicas. A la gente le encantan las apps. Hay una barbaridad de millones de descargas de apps por minuto. O sea, ¿no? Entonces, en tiempos, hay gente que cuando tenía un problema psicológico, pues a lo mejor acudía a un profesional, pero a veces iba a una librería y buscaba en la sección de autoayuda, ¿no? Y a lo mejor allí encontraba un libro para algún problema de ansiedad que tuviese o algo parecido, ¿no? Hoy en día muchas veces la gente lo que hace es buscar, pues no sé, busca algún podcast, busca información, y si quiere trabajar algo, si dice, esto es lo que me sucede a mí, creo que debería trabajar esto, cuando yo lo que quiero es trabajarlo, lo que hago es buscar una app que me ayude a planificar un proceso, ¿no? de trabajo con ese tema, ¿no? Como podría ser, pues aprender, desarrollar o fortalecer mecanismos de resiliencia ante el estrés, lo que sea. Suena futurista, ¿verdad? Pero no es el futuro, es el presente. Es el presente. Y os pongo un ejemplo. Aparte de que, bueno, si buscáis en la tienda de apps, ¿no? de Android o de iOS, y ponéis depresión o ansiedad, veréis que hay una barbaridad de apps, ¿no? Reino Unido ha incorporado las apps de salud mental. Claro, luego entre las apps las hay buenas, malas y malísimas, ¿no? Entonces han diseñado unos criterios de calidad y entre ellos pues tienen que tener pues, lo estándar en este ámbito, pues tienen que tener estudios clínicos, etcétera, y entonces han ido analizando y ya tienen adoptadas no 4, 5, 6, 400 apps de salud mental que recetan, ellos lo llaman así, recetan, y las están combinando con las demás cosas que hacen, ¿no? Para empezar, por ejemplo, una cosa estupenda es la lista de espera. En salud mental ojalá tuviéramos todos los países más recursos, ¿no? Pero la necesidad de superar los recursos, y hay listas de espera grandes. Las listas de espera no hacemos nada normalmente, nada, no les damos nada a las personas que acuden a nosotros con necesidades importantes, ¿no? Bueno, pues allí les están recetando estas apps, luego hay personas y hay especialistas monitorizando y toman decisiones, ¿no? A veces pues, cambian la posición en la lista de espera. No todo el mundo a lo mejor puede esperar lo mismo, no a lo mejor a todo el mundo le van bien unas apps u otras, a algunos les van bien y a lo mejor pueden esperar un poco más, y a algunos no les va bien ninguna y entonces necesitan una intervención profesional, humana antes, ¿no? Están racionalizando la toma de decisiones en la gestión de la lista de espera, pero luego además cuando ya están en el proceso de tratamiento siguen utilizándolas también. Es decir, en vez de usar estos recursos, usamos estos otros, también amplían, ¿no? Los recursos. Ya os digo, tienen 400. En España, no sé si aquí será exactamente igual o no, pero bueno, en España yo, por ejemplo, cuando cuento esto, nosotros tenemos un contexto en general académico pues más reticente al cambio, más prudente, ¿no? Hay países como más lanzados, se lanzan enseguida, y nosotros, yo por ejemplo, cuando se lo cuento a varios colegas, mi impresión, ya os digo, no es ni bueno ni malo, es la historia que tenemos y la tradición que tenemos. Mi impresión en general es como si me dijeran, bueno, Javier, si esto está muy bien, ese objetito, estas cositas raras te gustan, pero nosotros lo que haremos será esperar, y cuando esto ya esté muy investigado y haya un corpus de datos, ¿no? y de investigación muy sólido, pues entonces ya veremos si nos metemos o no. Y yo lo que pienso, claro, todo esto son adivinaciones mías, no me lo dicen, pero yo creo que lo piensan, ¿no? En general, ¿no? Pero yo lo que pienso ante eso es, digo, sí, y llegaremos tarde. O sea, ya estará ocupado todo, todas las posibilidades estarán ocupadas ya. ¿Qué haremos entonces? ¿Querremos desarrollar herramientas de este nuevo tipo? Nosotros va a ser muy difícil, ¿no? Cuando ya está todo, pero bueno, hay un montón de gente que lleva muchos años, ¿no?
ha cogido ese tren, ha avanzado mucho y nosotros nos damos cuenta, no sé, X años más tarde y decimos ahora, pues voy a subirme al tren y voy a competir contigo. ¡Uf! ¡Qué difícil! Y esto, ya os digo, no es que seamos personas mejores ni peores, sino simplemente hay una cultura de cambio que favorece el cambio o que va en contra del cambio, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque vivimos en una época donde el cambio es rey. Es que vivimos en medio de cambios acelerados, ¿no? Y tenemos que poder entenderlo si queremos ayudar lo mejor posible a nuestros estudiantes, ¿no? Eso. Bueno, he puesto un enlace ahí, ya dejaré la presentación por si la queréis, ¿vale? Hay un enlace ahí a una página de documentos de la UNESCO que ha hecho que yo creo que ha sido la primera que ha hecho un enfoque un poco abarcativo y riguroso sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial. Empezaron con educación superior y han ido ampliando, ¿vale? Ahí tenéis el enlace a la página, supongo que hay ya quien la conocerá de sobra, pero bueno, ahí está para quien le venga bien. Bueno, ¿alguien ha visto este vídeo? Alguien lo habrá visto seguramente, ¿no? ¿No lo habéis visto? ¿Sí? Esta es la versión, esto todavía no está acceso públicamente, es la versión, la última versión de ChatGPT, se llama GPT-4o, ¿vale? Y tiene ya la posibilidad de puedes interactuar, va cogiendo imagen y interactúas en lenguaje natural, pero no escrito, sino hablado. Lo que no oímos es el sonido. Bueno, es igual. No. It's about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. Para un segundo. It's loading up. No sé si en inglés nos manejamos así más o menos. Bueno, ahora puede haber variedad. Van a probar, él es un trabajador de OpenAI y está con su hijo y van a probar esta nueva herramienta, ¿vale? Y tiene un problema de matemáticas, ¿no? de geometría o trigonometría, y pues vamos a ver cómo va a funcionar, ¿vale? Por favor. Alright, sure can see our screening. Actually, in this form. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? Alright, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember yeah, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite? Volvemos a la presentación. Bueno, como os decía al principio, bueno, por un lado es espectacular, ¿no? Por otro lado, como decía al principio, tampoco hay que pensar que es la panacea, ¿no? Ya veréis cuando veremos algunas claves para entender un poco qué hace, cómo funciona, y eso nos va a dar pistas de qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? O por lo menos a día de hoy, ¿no? Y veremos en ese sentido también cuál es el modelo que yo creo que es más interesante, ¿no? Porque hay quien se ha planteado, y se oye de vez en cuando, etcétera, ¿no? El planteamiento de si el uso más interesante de las herramientas de inteligencia artificial no es una educación, sino en general es sustituir a las personas. Yo creo que eso es un error.
De hecho, hay algunas empresas, por ejemplo, de call centers, que lo han hecho y están echando marcha atrás, ¿no? Y es que, claro, pues te equivocas cuando piensas que algo que es espectacular en un cierto sentido y muy bueno es ya la panacea. ¿Vale? Ese salto siguiente es un gran error. Es un gran error, yo creo, ¿no? Y ahí, pues yo creo que tenemos que verlo, y mi propuesta, desde luego, es que lo veamos desde un enfoque complementario. Es decir, esto tiene que ser una herramienta más en nuestra caja de herramientas como docentes, o en la caja de herramientas de los estudiantes o de los profesionales, pero no otra cosa. Vale, vamos a ver un poquito qué son estas herramientas. No sé si... ¿quién ha interactuado aquí con ChatGPT? Supongo que mucha gente. ¿Alguna vez os ha dado... Además, en el mundo académico es muy habitual que le hayáis pedido algo del mundo académico y le hayáis pedido citas o cosas así? ¿Os ha pasado eso? ¿Os ha pasado que las citas eran completamente erróneas? Sí, ¿verdad? Eso es muy típico, ¿no? Ahí, sin embargo, fijaros, se oye muchas veces cosas como se lo inventa o cosas como alucina. No sé si lo habéis oído, ahí dice, es que estas herramientas alucinan. Yo creo que ese concepto, o sea, los conceptos poco precisos no nos ayudan a entender qué es lo que pasa realmente, ¿no? Por un lado, lo que trata de hacer, estas son herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Lo que hacen es, de alguna manera, simular, no necesariamente de la misma manera que lo hacemos los humanos, pero simular la forma en la que hablamos cuando hablamos más o menos automáticamente. Esto me recuerda una anécdota muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Nosotros en España, y supongo que aquí supongo que seremos parecidos, hablamos muy deprisa, nosotros nos interrumpimos, ¿no? Se puede ver, sobre todo si somos amigos, la pasión, el entusiasmo, ¿no? Los nórdicos muchas veces hablan y hay pausas entre medias. Hay pausas entre medias. Y cuando les preguntas, dicen, es que estoy pensando lo que voy a decir, ¿no? Fijaros, para nosotros nos resulta un poco robótico, ¿no? Nos resulta un poco robótico, ¿no? Desde España supongo que aquí es parecido, nos resulta un poco robótico, pero claro, si hacemos el esfuerzo de ponernos en el otro lado, ¿cómo nos ven los nórdicos a nosotros? Como unos cabezas locas, dicen cualquier cosa, lo primero que se le pasa a la cabeza, eso nos lo dicen sin pensar. ¿Pero cómo hablan así con sus amigos y con los demás? ¿Ves lo curioso? Bueno, aprovechando la anécdota, ChatGPT intenta ser más como nosotros y menos como los otros, ¿vale? No es ese momento en el que nos paramos a pensar despacio, qué queremos decir, casi cada palabra, revisamos y aseguramos mucho. Por ejemplo, de nuevo, estamos en el mundo académico, cuando escribimos un capítulo, un artículo, eso se revisa muchas veces, pasa por muchos filtros, estamos bastante seguros de lo que hemos puesto ahí, pero ChatGPT se parece más a cuando a mí me cogen por una escalera y un estudiante y me dice, oye Javier, que voy a hacer un trabajo de fin de máster de esto, ¿qué me recomendarías ahí? Bueno, pues le digo algunas, si sé algo, a lo mejor le comento algunas teorías, pero ya en cuanto me meta en los detalles concretos, si no es un tema del que yo soy experto, me voy a equivocar con facilidad. Pues creo que es, no sé quién, el autor principal, pero bueno, ya se lo dejo en su mano. Bueno, tú revísalo, yo ya te he dado unas pistas, te he ayudado, pero ahora te toca a ti pues, profundizar, ir más a fondo, coger textos de más calidad, ¿no? Y no vale que llegues esto es una de las cosas que también se dice a veces, ¿no? ¿Cómo citar o no citar? Yo soy poco amigo en este caso de citar a ChatGPT, porque es como citar a Javier en el pasillo. No me vale que llegues allí a presentar tu trabajo fin de máster y digas, he puesto esto y te digan, eso está mal. Dice, bueno, pero la cita es Javier Pasillo 2024. No, eso no me vale. Yo te he dado una pista, pero tú eres el responsable de tu trabajo, tú eres quien tiene que revisar e ir a partir de ahí. Y ChatGPT yo lo enfoco muy parecido, porque lo que hace es simular nuestro lenguaje automatizado, ¿no? Entonces, si ha tenido exposición a contenido de entrenamiento muy abundante, podrá ser muy preciso, incluso a veces hasta en los detalles. Pero cuanto menos abundante sea el material con el que ha sido entrenado de ese tema, pues más propenso es a los errores.
¿Y cómo funciona? En este sentido, funciona muy parecido, y voy a utilizar algo que creo que todos aquí manejamos, ¿no? Que es una regresión. Una regresión. Si yo hago una regresión lineal y tengo unos puntos aquí y otros puntos aquí, y en medio no tengo nada, pero hago una regresión lineal, cuando yo luego le pido qué valor en la recta, ¿no? Qué valor me predice para este valor de la X, aquí no tenía datos, pero me va a dar un valor. Pero está extrapolando en relación a los datos, ¿lo veis? Y está haciendo extrapolaciones grandes. Si le pido en donde tenía muchos datos, pues ha promediado más o menos y está haciendo extrapolaciones pequeñas, la probabilidad de error es baja. Pero si son zonas en las que tiene poco entrenamiento, es decir, ahí había pocos puntos, pocos datos, sus extrapolaciones son grandes y su probabilidad de error también, ¿vale? Esto yo creo que es mucho más preciso, esta forma de entenderlo, ¿vale? Porque así entendemos cómo funciona y nos da pistas también para saber, bueno, pues que no debemos esperar, por ejemplo, que siempre sea preciso, correcto, exacto. Lo hará lo mejor que pueda, siempre extrapolativamente, siempre de alguna manera está promediando, es una especie de promediador estadístico muy complicado, si queremos, ¿vale? Pero eso es lo que está haciendo, con lo cual siempre, de nuevo, volvemos al estudiante que me pregunta para el TFM, ahora le pregunta a ChatGPT, de nuevo, tú eres el responsable de tu trabajo. Y lo mismo si estás trabajando como profesional y le pides que te escriba unos párrafos para expresar no sé qué que vas a incorporar a un informe. El que va a firmar el informe eres tú, o el TFM eres tú. Usa las mejores herramientas a tu alcance. Yo nunca te diría, no, pues hazlo rupestremente, no, usa las mejores herramientas a tu alcance. Pero no te olvides, el responsable eres tú, entonces tú tienes que revisar, tienes que comprobar. Al final eres el que da garantía con tu firma en ese documento o en ese trabajo de fin de máster, ¿no? De que lo que se ha reflejado ahí es correcto y adecuado, ¿vale? Entonces, el entenderlo y transmitirlo nos puede ayudar eso, ¿no? A que podamos a nuestros estudiantes ayudarles a tener una buena comprensión, ¿no? Del funcionamiento de la herramienta y de qué pueden esperar y de qué no pueden esperar. No sé si os ha pasado ya, supongo que sí, a nosotros nos pasa mucho, que un estudiante, pues bueno, te vas pidiendo cosas, te da unos párrafos y entonces son unos párrafos normalmente maravillosamente escritos, pero cuando lo lees todo no tiene hilo conductor. No hay, es una especie como de puzzle al que le faltan muchas piezas, con muchos huecos, con saltos, que dices, bueno, no sé, ¿no? Claro, de nuevo, si no sabemos lo que estamos haciendo y en qué nos puede ayudar y qué no, ese hilo conductor se lo tenemos que dar nosotros, no nos lo va a dar, ¿no? Aunque bueno, van creciendo y poco a poco podrán ir escribiendo cosas más grandes, pero que escriba una cosa más grande, de nuevo, yo creo que podrá hacer, imaginaros que en algún momento, ya hay algunas versiones que te lo hacen, te puede escribir un artículo, pero no tiene nada que ver decirle, escribe un artículo sobre esta temática y mira, estos son los datos que yo he sacado, ¿no? A que nosotros le vayamos dando los elementos de ese hilo argumental, de ese hilo conductor, ¿vale? Aún así, luego tendremos que revisarlo, porque es nuestro trabajo, porque lo vamos a firmar nosotros. Pero si somos capaces de hacer eso, ahora ya somos capaces de montar un hilo conductor, bueno, aprovecho una herramienta para luego desarrollar el texto que da expresión y soporte a ese hilo conductor más rápidamente. Pero yo monto mi hilo conductor, ¿lo veis? Es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, en el mundo científico también ha pasado, que hay gente que a veces le preguntas y te dice, a veces no extrapola porque ya creo que le falta tanta información de eso, dice, de eso no sé. Y ha habido artículos que se han publicado incluso donde dice, soy una herramienta de inteligencia artificial y de ese tema no sé. Es el colmo del no revisar, ¿lo veis? Pues alguien luego pues ha quedado muy mal. Autores, revisores, la revista, claro, creo que no deberíamos hacer, ¿no? Bueno, estas herramientas se basan en un tipo de red neuronal de aprendizaje profundo muy complicada, no me voy a meter en detalles, voy a coger un par de aspectos que sí que son muy útiles, ¿no? Para entender bien cómo funciona, de aprendizaje profundo, que se llama Transformer. Una cosa muy interesante que incluyen los Transformers, además el ejemplo de la red de regresión es adecuado porque el lenguaje se representa como vectores de números. Al final, las palabras, las frases son vectores de números, listas de números, ¿vale? Con lo cual, cuando esos
esos vectores de números son, ¿no?, sobre ciertas palabras y sobre ciertas frases y sobre ciertos textos de ciertas temáticas, de nuevo, en ese ámbito la herramienta tendrá muchos datos de entrenamiento y podrá tener extrapolaciones pequeñitas y pocos errores, ¿no? Pero cuando no sea así, podrá tener extrapolaciones más grandes. La otra cosa que tiene, muy interesante, no sé si os habéis fijado, empiezas a hablar, por ejemplo, le dices, tradúceme a inglés académico este párrafo, ¿no? Un párrafo tuyo, ¿verdad? Te lo traduce. Y le dices, y ahora este. Eso es ambiguo, ambigüedad del lenguaje natural, y sin embargo lo entiende. Porque tiene una cosa que es la capa atencional, que se llama. La capa atencional, de alguna manera, le sirve para representar de qué estamos hablando y le sirve para resolver las ambigüedades del lenguaje natural, que es algo que hacemos las personas también. Por eso vienen las cosas de, has sacado mis palabras de contexto. Yo solo dije en un contexto que tenía otro significado, pero claro, sacadas de contexto, fíjate qué pinta tienen, ¿no? Qué aspecto tienen, ¿no? Parecen otra cosa distinta. Bueno, un aspecto importante, ¿no? La capa atencional, ¿vale? Y luego, fijaros, de alguna manera lo que hace es aprender qué relaciones hay unas palabras con otras, ¿no? Y eso tiene un impacto en el significado también, en el procesamiento del significado. Porque, imaginaros, esto se ve bien con el ejemplo de los sinónimos. Si yo digo, mañana me voy a escalar, pues podría decir, mañana me voy a trepar, ¿no? Mañana me voy a colgarme de la roca, ¿no? Podría utilizar varias expresiones que ocupan el mismo lugar y que, digamos, expresarían el mismo significado, ¿vale? Y si tenemos, no sé, vamos a un blog de escaladores y cogemos ese lenguaje natural y se hacen los vectores, ¿no?, las matrices de concurrencia, veremos que las concurrencias de los sinónimos son muy similares. Esto les permite, pues, ver proximidad entre significados, predecir qué palabras van a ir acompañadas de otras, ¿no?, que les sirve para, digamos, esa producción de lenguaje natural, etc., ¿vale? Pero al final es una extrapolación estadística compleja, ya digo, pero en gran medida yo creo que es una buena idea aproximada, ¿no?, para entender cómo funciona esa aproximación de relaciones estadísticas, ¿vale? Cosas importantes también, como es una generalización estadística, si mis datos contienen errores, ChatGPT los va a aprender igual. Hará muy bien el aprendizaje de esos errores. Esto pasa lo mismo con las personas. Si resulta que yo tengo una idea equivocada de alguna de las asignaturas que doy y la transmito en clase así tal cual, todos mis estudiantes que no revisen eso o que no pasen por otros profesores que les hagan caer en mi error, se van con mi error, ¿vale? Pues a ChatGPT le pasa lo mismo. Es decir, no va a aprender, ¿no?, los errores que se contengan, y eso incluye los sesgos, ¿no? Es decir, si en la documentación, en los artículos de Wikipedia, en los libros, etcétera, el material académico o próximo a lo académico, que en general es con lo que se ha entrenado fundamentalmente a ChatGPT, pues contiene errores, ¿no?, y sesgos, por ejemplo, para una presentación le pedí a ChatGPT que me generase una imagen de una persona pensando, y era la silueta de un hombre. ¿Y por qué no de una mujer? ¿Lo ves? Es un sesgo. Ha aprendido ese sesgo. Las culturas normalmente... ¿Sí? Un poquito más cerca, que si no... Vale, perdonad, sí. Si me pasa otra vez, avisadme, por favor. Sesgos, otra de las cosas entonces que tenemos que enseñar, ¿no? Ha aprendido todo... Bueno, nuestras sociedades son machistas en general, y eso se refleja en todo, incluidos los artículos científicos. Entonces, bueno, pues la herramienta lo aprende en ese sentido, no tiene criterio, no distingue lo mejor, lo peor, lo equivocado, lo acertado, lo sesgado o lo insesgado, ¿vale? Y eso es una cosa que, bueno, porque tenemos que enseñar también para que se pueda hacer un buen uso y no un mal uso de este tipo de herramientas, ¿vale?
Metodologías activas. Fijaros aquí, he intentado no darle el enfoque de siempre, didáctico, sino también ver cómo se relaciona con este contexto del que estamos hablando ahora mismo. Por ejemplo, fijaros, ¿no? Realidad compleja, cambia aceleradamente, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Difícil de predecir y requiere una adaptación y una actualización continuas, ¿no? Hay una característica esencial de todas las metodologías activas que es la problematización de la realidad, ¿no? Esto supongo que lo conocéis. La problematización tiene, digamos, una versión más sencilla, que es la de utilizar los problemas como herramientas didácticas, utilizar problemas, utilizar retos, que forma parte de ello, pero tiene otra versión más amplia y más potente, que es la de entender que nuestro contacto con la realidad no es inmediato, no es estable, y que entonces tenemos que estar continuamente estudiando cómo es esa realidad, actualizando nuestra visión de esa realidad, ¿vale? ¿Sí? Sí. Aprendizaje constructivo, no repetitivo, una característica de las metodologías activas, ya lo sabemos. Estudiante activo, ¿no? Claro, en este caso además con más razón, si le vamos a pedir al estudiante que o aunque no se lo pidamos, lo va a hacer, que interactúe con ChatGPT pidiéndole cosas y va a estar en su casa o en la biblioteca o con otros compañeros, pero no con el equipo docente al lado, pues va a estar activo, y si hemos conseguido que esté bien equipado con unos buenos conocimientos y un buen enfoque, pues eso funcionará mucho mejor que si no lo hemos hecho, ¿vale? Profesor facilitador, ¿no? Esto ya lo conocemos. Aprendizaje autodirigido. Esto tiene que ver mucho con el aprendizaje autónomo del que decíamos antes, del que hablábamos antes, y tiene que ver también con lo que se llaman estrategias de aprendizaje. ¿Habéis oído hablar de las estrategias de aprendizaje? Supongo que sí. ¿Vale? Es un poco como la evolución de lo que se llamaba técnicas de estudio antes, pero se ha centrado mucho más en la mente, ¿no? Cómo observo, cómo distingo lo relevante de lo que no es relevante, que es muy difícil, es una habilidad muy difícil. He sido capaz de entender esto, no lo entiendo de verdad bien, qué tendría que buscar para completar esa comprensión que no he conseguido, etcétera. Esto lo podemos hacer con ChatGPT y lo podemos hacer con un texto y lo podemos hacer hablando con un profesor o hablando con un compañero, ¿vale? Deberíamos hacerlo en todos esos momentos, ¿vale? Aprendizaje reflexivo y pensamiento crítico, ¿no? De nuevo, conectamos. Si sabemos que las herramientas como ChatGPT y todas sus herramientas relacionadas tienen sesgos por los datos con los que han sido entrenados,